Ok, vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Mi nombre es Isaba Gallardo García. El día de hoy, junto con mi compañera Fernanda Ruiz, vamos a hablar acerca del uso de lentes trifocales y EDOF en técnica de Mix and Match. También es un placer que tenemos junto con nosotros a nuestro invitado de honor, el doctor Guillermo Ábalos Gaxiola, el cual es nuestro tutor. Bueno, iniciaremos un poquito con un resumen del sistema óptico. Recordemos que tenemos... Recordemos que tenemos dos principales lentes, el cual es la córnea y el cristalino. La córnea es el principal lente del sistema óptico que aporta 2/3 de la capacidad refractiva total del ojo. ¿La típica? ¿La cena típica? Hay que apagar sus micrófonos, por favor, todos los demás, para que no haya ruidos, porfa. Ok, y el cristalino aproximadamente un 18% del potencial refractivo óptico, los cuales enfocan en la retina la imagen observada. La introducción, vamos a hablar un poquito de las ametropías. Recordemos que la ametropía es un ojo con visión normal que tiene un enfoque adecuado de la imagen sobre la retina sin defecto ninguno en la refracción. La ametropía viene siendo cualquier tipo de defecto ocular que ocasione un enfoque inadecuado de la imagen sobre la retina, llegando a causar algún tipo de disminución en la agudeza visual. Puede ser esto principalmente por la longitud del globo ocular, puede ser también por cambios en la forma de la córnea o deterioro en el cristalino, lo cuales pueden llegar a causar algún error en la refracción. Ok, vamos a hablar un poquito generalizado sobre las ametropías. Principalmente la miopía es una afección en la cual tenemos un problema con objetos cercanos que no se ven con claridad. Se ven con claridad, los objetos lejanos se ven borrosos. Recordemos también que aquí viene siendo una afección en la longitud axial larga, que las imágenes se enfocan justo delante de la retina. La etiología de la miopía puede ser por diversas causas. Una de las principales es una miopía axial, una miopía de la curvatura, una miopía del índice. La miopía axial se debe a un aumento en el diámetro anteroposterior del ojo. Esta usualmente acostumbra a ser de tipo congénito. Tenemos una miopía de curvatura. Esta puede ir acompañada con un aumento de la curvatura de la córnea o también un aumento en ambas caras del cristalino. Se relaciona con una miopía adquirida tardía. Tenemos otro tipo de miopía, que es la miopía de índice, que es provocada por una alteración del índice de refracción de humor acuoso vítreo. Esta suele tratarse como una miopía adquirida senil. Tenemos diferentes factores de riesgo para este tipo de miopías, que pueden ser pues la edad, género y etnia. Recordemos también que a menor edad de inicio de la miopía tenemos un mayor riesgo de desarrollar miopía patológica o miopía magna. El género, en diferentes estudios se ha dado que la tasa de progresión es mucho más alta en mujeres que en hombres. La etnia es mucho más común en etnia asiática. Ahora vamos a hablar sobre la hipermetropía. Recordemos que la hipermetropía, esta es una afección que tiene la característica que los objetos cercanos se ven borrosos. Tenemos una longitud axial corta. El ojo, recordemos que enfoca la imagen detrás de la retina. Por lo general, como ya comenté, pues la longitud axial es muy corta, lo cual esto puede también causar este tipo de problema, y también que la córnea tiene muy poca curvatura puede llegar a causar este tipo de afección. Con el envejecimiento también el cristalino se vuelve un poquito menos flexible y esto puede hacer que los objetos no se puedan enfocar muy bien, los objetos cercanos. Usualmente los pacientes ven muy bien de lejos. El paciente hipermétrope tiene más probabilidad de desarrollar presbicia antes. Hay diferentes tipos de etiología: longitud axial corta, la córnea plana, factores hereditarios como edad o heredofamiliares. También puede ser por ausencia de cristalino, afaquia, que nos puede llegar a causar también este tipo de afección.
El astigmatismo, como ya sabemos, es un defecto en la curvatura de la córnea, el cual impide un enfoque claro de los objetos cercanos y lejanos. El eje vertical y horizontal enfocan en distintos puntos de la retina, lo cual pues hace que se distorsione la imagen. La etiología puede ser congénita, asimetría en curvatura de cristalino, puede ser por intervenciones quirúrgicas, traumatismos o úlceras corneales, factores de riesgo, pues adultos, niños. Hay diferentes tipos de astigmatismo, voy a ir un poquito como generalizado. El astigmatismo corneal, este es el tipo de astigmatismo más frecuente. Tenemos que recordar que es cuando la córnea comienza a tener una forma irregular. Tenemos el astigmatismo lenticular, que principalmente es cuando el cristalino se encuentra deformado. También tenemos astigmatismo regular, astigmatismo irregular. También se puede clasificar por situaciones de retina respecto a líneas focales, como astigmatismo miópico, astigmatismo hipermetrópico, astigmatismo mixto, y también puede ser por relación con potencia y disposición a meridianos, como directo o a favor de la regla, inverso o en contra de la regla u oblicuo. Recordemos que el directo o a favor de la regla es uno de los más frecuentes. Tenemos la medición de la agudeza visual lejana. Principalmente, nosotros sabemos que la escala que más se utiliza es la de Snellen. En algunas partes de Estados Unidos y de Europa utilizan la escala de Logmar. Lo único que es importante recordar es que la de Snellen, la distancia es a 6 metros o a 20 pies. En esta imagen se ve la escala de Logmar, en la cual viene siendo aquí con octotipos MAR, y de este lado viene siendo como viene siendo con la escala de Snellen. Voy a hablar sobre la presbicia, que es un tema muy importante en este tema de los lentes intraoculares. ¿Qué es la presbicia? La presbicia es un estado refractivo en el cual pues, el cristalino pierde totalmente la capacidad de la acomodación. Es fisiológicamente normal. Recordemos que es relacionado con la edad, es a partir de los 40 años. Puede ser también por problemas con la elasticidad del cristalino. Vamos a hablar sobre la acomodación. Es la principal función que tiene el cristalino, la acomodación. Es un mecanismo por el cual el cristalino puede cambiar de forma y de posición para poder tener una muy buena refracción y poder llegar a enfocar. Ok, el mecanismo de la acomodación es muy importante para que se pueda llevar a cabo este tipo de enfoque. Aquí puse 2 tipos de imágenes, el cual pues marca sobre la visión lejana y la visión cercana. En la visión lejana es muy importante recordar que el músculo ciliar se relaja, los ligamentos zonulares se estiran, lo cual hace que el cristalino se aplane y que podamos ver nosotros de lejos. En la visión cercana, cuando el músculo ciliar se contrae, los ligamentos zonulares se relajan y el cristalino se abomba, lo que pues, nos hace que podamos ver nosotros de cerca. Ok, la etiología de la presbicia pueden ser por cambios en la elasticidad del cristalino, esclerosis en cristalino, cambios en la inserción zonular. Es muy importante también tener en cuenta que pues, la imagen está enfocada detrás de la retina. Los factores de riesgo de la presbicia, pues es edad, distancia de trabajo, otras enfermedades como hipermetropía, diabetes, esclerosis, enfermedades cardiovasculares, medicamentos, antidepresivos, antihistamínicos, diuréticos. Tenemos también la medición de agudeza visual cercana. Esto es muy importante en este tipo de pacientes, la cual usualmente se utiliza la distancia correspondiente a la longitud de los brazos, aunque la distancia considerada es estándar más o menos a 40 centímetros. Tenemos diferentes tipos de agudeza, de cartillas para agudeza visual cercana, que es Jagger, Rosenbaum, Snellen, ETDRS modificada. Lo ideal es pedirle al paciente que comience posicionando la cartilla a 40 centímetros, pero que la modifique a la distancia que está acostumbrado a leer o a trabajar, ya que no todos los pacientes realizan sus actividades cotidianas pues a esa distancia. En general, el tratamiento de las ametropías puede ser lentes monofocales, bifocales, progresivos, lentes de contacto, esféricos, tóricos, progresivos, cirugías refractivas o cirugía facorefractiva. Y en este caso, mi compañera va a hablar sobre los lentes intraoculares.
Buenas noches. Bueno, entonces ya llegamos a la parte que mi compañera, bueno, esa fue la introducción y ahora sí, vamos a hablar de los LIOS o lentes intraoculares premium. Dentro de los subtipos, aquí están los LIOS multifocales, los LIOS tóricos, los LIOS multifocales tóricos, los LIOS acomodativos, fáquicos y los de rango extendido. No sé, ¿sí se ve la presentación, Liz? Es que, ok. Creo que no se ve la... A ver, como que se me trabó la... No puedo ver la presentación. O sea, ¿le estás moviendo o...? Sí, tú dime y le voy cambiando. Pero igual no la veo. Ay, ya voy. Segundito, ¿no? Estoy en el... Ya, perfecto. Ajá. Siguiente, por favor. Perdón, y abajo de los de rango extendido, que son de los que vamos a hablar. Nuestro tema son los lentes intraoculares, los trifocales versus los EDOF. Pero antes de hacer eso, de hablar de nuestro tema, vamos a hablar sobre el tema. Hay que recordar las generalidades que son muy importantes acerca de los lentes multifocales. Los lentes multifocales generalmente son refractivas o difractivas, aunque se han propuesto otros principios, en particular birefringe, hasta ahora ninguno ha progresado más allá de la etapa conceptual de la producción comercial. Las lentes multifocales refractivas y difractivas se basan en principios ópticos completamente diferentes. La refracción, que es el cambio de la dirección de los rayos de luz a medida que viajan a través de los medios claros de diferentes densidades, y la difracción, que es la flexión, la propagación e interferencia de la luz cuando pasa por un obstáculo. Por lo tanto, las lentes, seguimos en la misma diapositiva, dice. En esa. Listo. Entonces, por lo tanto, las lentes tienen diferentes características ópticas. Algunas de estas tienen relevancia clínica, sin embargo, tanto las lentes multifocales refractivas como las difractivas han evolucionado, lo que lleva a resultados clínicos satisfactorios con ambos tipos, sin que uno sea mejor que el otro. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, please. Ok, aquí vemos una imagen de lente refractivo. La óptica de una lente multifocal refractiva se basa en la refracción de la luz en las superficies de la óptica de la lente. La luz cambia de velocidad a medida que viaja de un medio óptico a otro, lo que resulta en un cambio en la dirección de la luz obedeciendo la ley de la refracción de Snell. Este principio básico de funcionamiento de las lentes multifocales refractivas se puede demostrar en las imágenes que están ahí en la diapositiva, siguiendo los rayos de luz que viajan a través de la lente. En la figura de la derecha, ahí se muestra el principio básico de una lente bifocal refractiva de dos zonas o en ojo de buey. El cristalino tiene una zona concéntrica central que refracta la luz entrante de los objetos cercanos hacia la retina y una zona concéntrica periférica que refracta la luz de los objetos distantes hacia la retina. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, please. Creo que hay que darle otro clic para que salga la otra imagen. Gracias. Aquí, el diseño básico es que el hecho de que el tamaño de la pupila... No, una antes, por favor. Una anterior, please. En la que estaba. Esa, gracias. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva vemos el diseño básico, que es el hecho de que el tamaño de la pupila y la descentración de la lente y o la pupila afectan el comportamiento óptico de la lente. Para reducir el comportamiento dependiente de la pupila de las lentes intraoculares multifocales refractivas, se pueden incluir zonas más concéntricas. Esto es lo que hace especial este tipo de lentes. Y bueno, junto con la adición de más zonas, la zona central generalmente se designa para la visión a distancia, como vemos en la figura de abajo. Además de agregar zonas, la transición de zonas se puede hacer asférica.
Los elementos de diseño se pueden combinar entre lentes que tienen múltiples zonas asféricas, donde las transiciones de zona también son asféricas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, con los líos multifocales refractivas, con esta introducción de las zonas asféricas que hablábamos en la diapositiva anterior y las transiciones, estos diseños se han vuelto cada vez más complejos, en donde cada parte de la superficie de la lente dirige la luz a una ubicación individual. Con la introducción de las zonas asféricas y las transiciones, estos diseños se han vuelto cada vez más complejos, donde cada parte de la superficie de la lente dirige la luz a una ubicación individual en el eje óptico. La especificación para esta superficie se puede describir como una gráfica en potencia de adición, como muestra la figura de la derecha. En esta gráfica de potencia adicional de una lío multifocal con múltiples zonas asféricas, el eje horizontal muestra la posición en la superficie de la lío, que viene siendo la apertura, mientras que el eje vertical muestra la potencia de adición local. Esta potencia de adición es entonces una medida de distancia del objeto que está enfocada. Siguiente, por favor. En esta diapositiva, esta es la demostración de las características de enfoque de luz de las lentes multifocales refractivas. El área focal de la luz que pasa a través de una lente multifocal refractiva, estas diferentes zonas en la óptica de la lente dirigen estos haces de luz a diferentes puntos focales. Además, la luz que pasa por las zonas asféricas y por las zonas de transición asféricas se convierten en focos intermedios. Y bueno, a estos lentes cabe mencionar, recordar que son pupilodependientes total. ¿Qué significa? Que a 2 milímetros de descentramiento ya hay una pérdida de la bifocalidad. Y más adelante vamos a ver otros lentes en donde no tienen esta característica, este inconveniente. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Aquí, vemos una imagen, continuamos con los lentes de tipo refractivo. En esta diapositiva se muestra una lente multifocal refractiva. Estas permiten enfoque de múltiples distancias focales independientes de la función del músculo ciliar. Este fue el primer multifocal plegable, es de 3 piezas, de silicona, contiene 5 zonas. La distribución de la luz de esta lente es 50% para visión lejana, 13% visión intermedia, 37% visión próxima. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Estas lentes tienen mejoras en las zonas ópticas. Estos cambios afectan sobre todo las zonas 3 y 4. El aumento de la zona 3, que es la zona de la visión lejana en condiciones de luz baja, está esa característica, y en un 80% y disminución de la zona 4, que es la visión cercana, en condiciones de muy baja luz se modifica, y en un 55% compensándose con un aumento de la zona 2, que es la visión cercana en condiciones de luz moderada, se modifica en un 5%. Este lente refractivo, igual es el flexible, 3 piezas, es de acrílico. Se recomienda una incisión de 2.8 milímetros al momento de colocarlo. Tiene 5 zonas refractivas, tiene un mejor desempeño lejano, tiene un poder cercano de 2.8 dioptrías, tiene la característica de reducción de visión de halos y permite ver de 6 a 30 pasos de media dioptría. Siguiente, por favor. Los que mencioné ahorita fueron las lentes refractivas. Ahora vamos a hablar del otro tipo de lentes, los otros que son los difractivos. Ahora hablemos de las características de estos líos difractivos. Estos varían su curvatura de superficie anterior, actuando como si fueran lentes progresivos. Siguiente, por favor. Los principios ópticos de estos lentes intraoculares multifocales difractivos son que la difracción de la luz se refiere a la flexión y propagación de las ondas que pasan por un obstáculo. Sin embargo, el fenómeno óptico más importante utilizado para lograr la multifocalidad con lentes difractivas es la interferencia de la luz. La óptica difractiva de los lentes intraoculares se basa en la interferencia constructiva y destructiva de la luz.
Un experimento clásico que muestra los efectos de la difracción y la interferencia es el de un frente de onda que pasa a través de dos rendijas. La figura de la izquierda, ahí se ve este ejemplo, cuando las rendijas son estrechas en comparación con la longitud de onda de la luz, produce un patrón de interferencia detrás de las rendijas, y cuando la luz pasa por las rendijas o un patrón regular de líneas brillantes. Este lente multifocal difractiva no tiene la apariencia de serie de rendijas, sin embargo, es análogo que genera un conjunto de frentes de onda a medida que la luz pasa a través de la lente, como se muestra en la figura de la derecha. Cada zona, que es como un escalón, en el perfil de la lente difractiva genera un frente de onda anular y la interacción de estos frentes de onda causan interferencia constructiva en puntos específicos del espacio. Y estos son los puntos focales de la lente. Siguiente, por favor. Bueno, como en el ejemplo de la doble rendija, una lente difractiva tiene un número infinito de puntos focales y el brillo es diferente para cada uno. La suma de energía de la luz en todos los puntos focales refleja la cantidad total de la luz que entra en la lente. Una lente difractiva bifocal tiene dos puntos focales, como su nombre lo dice, bifocal, y estos son relevantes para la visión, que son los focos lejanos y los focos cercanos. Siguiente, por favor. ¿Tienes el teléfono al doctor? Hello. Gracias. Bueno, en esta gráfica se muestra la distribución de la luz de los focos en luz monocromática para dos líos multifocales. El gráfico de la izquierda muestra la distribución cuando la lente tiene cantidades iguales de energía en el enfoque lejano y cercano. Y el gráfico de la derecha muestra la distribución para un diseño de lente distante dominante. Los focos sin imágenes son aproximadamente 10 veces menos brillantes que los focos primarios. Una pérdida de hasta el 19% de la luz a focos de orden superior puede parecer una gran cantidad, pero no ha habido problema clínicamente demostrado hasta ahora. Siguiente, por favor. Algo más esquemático, aquí estos son los focos de luz en una lente difractiva y a comparación de una lente refractiva. Cada zona de la lente difractiva divide la luz en ambos focos. Podemos ver que hay una diferencia fundamental con respecto a los lentes multifocales refractivas. Estas imágenes se muestran cómo se enfoca la luz en cada tipo de lente. La lente difractiva genera dos haces de luz superpuestos, con ambos cubriendo la apertura completa. Uno se enfoca en lo cercano y el otro en la distancia, mientras que la lente refractiva genera múltiples haces de luz y cada haz se origina en una parte específica de la apertura. Esta es la demostración de las características de enfoque de luz de las lentes multifocales. En la imagen de la izquierda se ve la visión general de la luz que pasa a través de una lente multifocal difractiva. Esta lente, bueno, se ve en el borde izquierdo de la imagen, ahí se coloca como en un baño de agua y la luz de todas las zonas de la lente se divide entre dos puntos focales. A diferencia de la imagen de la derecha, aquí vemos el área focal de la luz que pasa a través de la lente multifocal refractiva. Las diferentes zonas en la óptica de la lente se dirigen los haces de luz a diferentes puntos focales. Además, la luz que pasa por zonas asféricas y por las zonas de transición asférica se convierten en focos intermedios. Siguiente, por favor. En esta imagen vemos la demostración de las características de enfoque de luz de las lentes multifocales difractivas. En esta, la visión general de la luz que pasa a través de una lente multifocal difractiva, la lente, bueno, ya se repitió eso, bueno, pero este es únicamente, aquí compara cómo llegan los focos de luz en un lente monofocal. ¿Iba? No mames, un viejo pendejo, ven nomás. Y siguiente, por favor. Siguiente, please. Gracias. Bueno, entonces, ok, ya le pusimos el lente intraocular al paciente y todos hemos escuchado los halos nocturnos y todo esto que ya sabemos que conlleva este tipo de lentes premium. Entonces,
cuando, pues ya solo para recordar lo de la neuroadaptación, ¿a qué consiste esto? Bueno, esto es una de las propiedades especiales de las lentes difractivas que es su comportamiento cromático. Ya es la córnea y la lente natural inducen aberración cromática. Y que más, la aberración cromática ocular se produce porque la refracción, los índices de los tejidos oculares, córnea, acuosa, vítreo y cristalino varían con la longitud de onda, lo que hace que la potencia del ojo sea diferente para diferentes longitudes de onda y conduce una diferencia cromática en la refracción del ojo, como en el ojo hipermétrope para la luz roja y el miope para la luz azul. Y bueno, este proceso es de 1 mes a 1 año que causa disfotopsias y eventualmente desaparecen. Siguiente, por favor. Bueno, teniendo en cuenta la aberración cromática de la lente multifocal difractiva, el enfoque de orden 0, o sea, la vista lejana, de la lente actúa como una lente refractiva normal, por lo que el enfoque lejano tiene la misma aberración cromática que la de una liorefractiva. El foco de primer orden, que es el foco de vista cercana, tiene una aberración cromática negativa y corrige parcialmente la aberración cromática de la córnea. Como resultado, la calidad de la imagen del foco cercano es relativamente alta en comparación con la de un lente multifocal refractivo que tienen la misma distribución de la luz. Siguiente, por favor. Bueno, en estos lentes difractivos existe una bifocalidad a pesar de la pupila. Hay una mejor visión cercana y lejana que intermedia. Hay menor sensibilidad al contraste que los lentes refractivos. Y siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen de este tipo de lente difractivo. Aquí esta lente tiene características de ser un lente rígido. El material es PMMA. El diámetro, se me trabó. Ok, vemos aquí el diámetro de 13.8 milímetros. Tiene ápticas, tiene microescalones concéntricos en la superficie posterior y la distribución de la luz es el 41% para visión lejana, el 41% para visión próxima, el 18% pérdida de luz. También tiene una visión para cerca. En el plano del lente tiene de más 3.50 dioptrías y en el plano de la gafa tiene más 2.85 dioptrías. Siguiente, por favor. Los principios para mejorar este tipo de lentes, bueno, la zona periférica no es importante para la visión cercana y se necesita mejorar la percepción de halos en condiciones de baja iluminación. Siguiente, por favor. Otro tipo de lentes multifocales con esta característica difractiva son los difractivos apodizados o pseudoacomodativos híbridos. Aquí vemos el ejemplo de este tipo de lentes. Apodizar es que se cortan los pies y estos los tiene la casa comercial de Alcon, Acrisoft y Acrisoft Restore, entre otros, pero estos son como los más conocidos. Siguiente, por favor. Aquí. Bueno, aquí vemos también una imagen. Aquí se puede apreciar de este tipo de lente difractivo híbrido, aquí con una óptica refractiva en la periferia, que es para la visión lejana. También contiene una óptica difractiva apodizada en los 3.6 milímetros centrales, que son para la visión de lejos, intermedia y de cerca. Además, contiene una adición de más 4 dioptrías en el plano de la lente, equivalente a 3.2 dioptrías en gafa, que estos son para mejorar la visión de cerca. Y en esa tabla aquí de lente híbrido difractiva, refractiva con apodización difractiva, estas características, bueno, este tipo de lente se utiliza la óptica difractiva y refractiva con apodización difractiva.
Asigna la energía lumínica apropiada de acuerdo a la actividad y los niveles de luz. Este lente tiene la característica, además, de tener mínimos fenómenos lumínicos mediante un diseño óptico especializado y separa las imágenes de 4 dioptrías en la lente intraocular. La limitación es la pupila. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una tabla. Aquí podemos ver. Son las características generales de las lentes difractivas. Aquí vemos muchas casas comerciales, los tipos de lentes. Technis M tiene, están de Alcon, Acritec, AMO y los diferentes tipos de diseño que manejan. Como por ejemplo la AMO tiene son 3 piezas plegables, mientras el Acritec son plegables de monobloque y bueno, cada casa comercial tiene su diseño y esta tabla es importante para individualizar qué tipo de lente le conviene al paciente. Por ejemplo, la adición que se le agrega es diferente en diferentes casas comerciales. La distribución de la luz varía un poco, el rango dióptrico y entre otros detalles. Son lentes muy ajustables que tienen los escalones, como ya habíamos dicho. Siguiente, por favor. Ok, aquí en esta imagen vemos, igual ya había puesto esa imagen, pero estos son las zonas refractivas de estos lentes. Están en Storz Truvista, AMO Array, IOLAB Nubu, tiene estos tipos de lentes difractivos apodizados, en donde, por ejemplo, IOLAB Nubu, o como se pronuncia, tienen una zona concéntrica para vista lejana y cercana, en donde Storz Truvista tiene 3 zonas, lejos, 2 y 2 de cerca, y en el AMO Array tiene 5 zonas y bueno, con las propiedades difractivas y las difractivas apodizadas, en donde la difractiva, la luz se distribuye por igual entre ambos focos, lejos y cerca, y la difractiva apodizada, la luz se distribuye entre los focos de lejos y cerca en función del diámetro pupilar. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de los lentes intraoculares trifocales, aquí, siguiente, por favor. Aquí tenemos 3 casas comerciales, que ya son muy conocidas, Panoptix, Fine Vision y Atelisa 3. Siguiente, por favor. Bueno, con estos lentes, combinando 2 elementos difractivos, obtenemos una lente trifocal que corrige visión cercana, intermedia y lejana. La distribución de la energía de la luz hace la visión cómoda en todas las distancias. Entonces, los lentes trifocales enfocan la luz para visión cercana, intermedia y lejana cuando se implanta dentro del ojo. Las imágenes a través de los 3 focos simultáneamente se esparcen en la retina. Cuando hay múltiples imágenes superpuestas en la retina, el cerebro siempre prefiere la imagen más clara y suprime las borrosas. Este concepto ya lo habíamos mencionado, que era la neuroadaptación. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Bueno, aquí vemos las características del lente trifocal de Panoptix. Vemos que las características a comparación con el de Restor ambas tienen zonas difractivas. Cambia que la zona difractiva del Panoptic es de 4.5 milímetros, cuando el de Restor es de 3.6 milímetros. Tienen sus diferencias. Ambos son lentes de color amarillo, tienen asfericidad de menos 0.1 micras, tienen órdenes activos 0, segundo y tercer orden, que es el Panoptix, que son las 3 distancias, cuando el Restor solamente tiene orden 0 y la primera, que es cercana e intermedia. ¿Qué más? Perdón, intermedia y lejana el Restor. El Restor no tiene poder intermedio.
Y bueno, estas solo son características para tener en cuenta. Siguiente, por favor. Aquí, si quieres, nos la saltamos ya son tablas comparativas. Ajá. Aquí, unas características del lente AT LISA Tree, no sé. Entonces, cuando comparamos con una lente bifocal, cuando solo tiene dos focos de luz, que es el cercano y el lejano, ahora tenemos una lente que proporciona 3 puntos focales, como ya habíamos mencionado, para la visión de distancia intermedia y cercana, disminuyendo la dependencia de lentes. Siguiente, por favor. Aquí, la lente AT3 LISA es una lente hidrofílica con una superficie hidrofóbica, tiene ápticas, tiene una óptica de 6 milímetros con una zona de 6 milímetros de zona difractiva anterior, tiene una adición cercana de más 3.33 dioptrías, una adición intermedia de más 1.66 dioptrías, utiliza la orden de difracción 0, 1 y 2, también tiene una superficie asférica de menos 0.18 micras. Esta lente cuenta con una tecnología de microfase lisa por eso su nombre, el LISA, AT LISA, es por esto, porque tiene una superficie de lente que no tiene ángulos, sin ángulos rectos, para una calidad de imagen óptica ideal con dispersión de luz reducida. Esta lente AT LISA es una lente refractiva y difractiva en donde el total de los 6 milímetros de la zona refractiva solo en el centro tiene 3.3 milímetros, es el lente trifocal, y los 2 milímetros de la periferia de la lente es sensible a los focos de luz lejano y cercano. En situaciones escotópicas en donde un lente apodizado bifocal pierde visión cercana, el AT LISA pierde visión intermedia, pero no compromete la visión cercana. Siguiente, por favor. Ya casi terminamos mi parte. Bueno, entonces ya para ir más rapidito, que si es un tema largo, vamos a decir la característica de este lente sobre la transmisión de la luz. El perfil refractivo-difractivo está diseñado para mejorar la visión intermedia sobre la óptica central de 6 AT LISA Tree, aumentando la eficiencia general de la transmitancia de la luz a una tasa promedio de 85.7% en cualquier tamaño pupilar, ayudando a la sensibilidad al contraste. Siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución de luz asimétrica que tiene esta lente AT LISA 3. La lente cuenta con una distribución de luz asimétrica única del 50% para distancia. Para distancia lejana, 20% para visión intermedia y 30% para visión cercana. Como ya habíamos mencionado, la distribución de la visión intermedia y cercana baja cuando la pupila está por arriba de los 3 milímetros. La lente AT LISA, con su distribución de luz simétrica, conserva su distribución de la luz con el aumento de tamaño pupilar. Es una ventaja que tiene este lente, que no es pupilodependiente. El 6 AT LISA Tree puede proporcionar resultados visuales más satisfactorios y predecibles para pacientes más jóvenes con pupilas activas. Siguiente, por favor. Si quieres nos saltamos. Nos saltamos esa. Nos saltamos esa. Son características de otros lentes. Nos saltamos esa. Yo creo que también nos saltamos esa, porque son tablas comparativas de lentes que, bueno, nos saltamos a los lentes intraoculares mono EDOF. Ya para. Gracias. Bueno, entonces ya hablamos de los LIOS multifocales difractivos, refractivos y difractivos apodizados y los trifocales. Ahora vienen los lentes intraoculares mono EDOF, o como sus siglas lo dicen, son lentes intraoculares de profundidad de foco extendido, por sus siglas en inglés. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo de estos, de hablar de estos lentes EDOF? Bueno,
En los últimos años ha aparecido una nueva clase de lentes intraoculares que tienen indicaciones específicas y características diferentes de los previamente existentes. Son los llamados lentes intraoculares EDOF. Y bueno, el objetivo es explicar cómo llegamos, por qué llegamos a disponer de estos lentes intraoculares, explicar cuáles son las características ópticas de estos lentes intraoculares, cuáles son las indicaciones correctas y qué pacientes se van a beneficiar de estos lentes intraoculares. Siguiente, por favor. Inicialmente era una buena cirugía de catarata cuando el paciente podía ver de lejos y su necesidad de ver de cerca era relativamente secundaria. Recientemente, las necesidades, el desarrollo de la tecnología ha llevado a las personas de todas las necesidades a utilizar la tecnología en forma de pantallas como celulares o computadoras. Esto más allá de 15 años ya llevó al desarrollo de los lentes con un fundamento difractivo. Estos son lentes que se basaban en los ya conocidos anillos que generan una interferencia reconstruida de lo que hablábamos hace rato, que nos daban 2 y luego 3 puntos focales. Obviamente esto permitía a las personas ver de cerca y de lejos, pero la distancia media era algo que ha desarrollado cada vez más presencia en la vida diaria. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos un esquema en donde los lentes ya mencionados, que es el bifocal, trifocal, EDOF, las distancias que manejan de visión, como el bifocal, la visión cercana, el trifocal igual, intermedia, y el EDOF está entre intermedia y lejana. Siguiente, por favor. Bueno, que también hay monofocal EDOF, en un momento hablamos de eso. Aquí vemos como una imagen de los rayos de luz, como las diferencias de distancia que logran ver estos lentes, como el lente monofocal a una distancia del punto focal menor de 66 centímetros de visión. Un lente de rango extendido, alcanza a lograr ver hasta 66 centímetros y un trifocal que abarca las 3 distancias. Siguiente, por favor. Y cuando hay sinergia, que es de lo que vamos a hablar, que es el mix and match, que es la combinación de diferentes tipos de lentes, aquí en nuestro caso un trifocal y un EDOF, o bueno, aquí la sinergia ya se logra las 3 distancias, con trifocal y EDOF. Siguiente, por favor. Bueno, de hecho aquí hay un estudio de la doctora Filomena Rivero de Portugal. Aquí desarrolló un estudio con estos dispositivos Vivior que permitían en el día a día establecer qué tanto utilizaba la persona la visión lejana o la visión cercana. Siguiente, por favor. Aquí, bueno, encontramos que la tercera parte del tiempo las personas ven de lejos y en la distancia media, llamándole a la distancia media entre medio metro y 1 metro, y menos del 30% del tiempo las personas se enfocan a corta distancia a menos de 5 metros. Siguiente, por favor. En cambio, estos lentes, el inconveniente son los fenómenos fóticos, los halos, destellos generados por los anillos difractivos que les causa a las personas incomodidad, dificultad en actividades como conducir en la noche principalmente. Entonces, se buscó una manera de disminuir estos fenómenos fóticos y mejorar la visión media. Y hasta cierto punto se tomó una estrategia tratando de minimizar los efectos fóticos, quitar los anillos y tratar de mejorar la visión de distancia intermedia. Lo que se consiguió obviamente es disminuir los fenómenos fóticos, como intenta transmitir el esquema de la derecha, pero aún así no desaparecen. Y los estudios que se han desarrollado con aquellos lentes que se consideran lentes de foco extendido basados en tecnología difractiva es que los fenómenos fóticos persisten y aunque son de menor cantidad en personas que manejan de noche, aún así les causa inconveniente. Siguiente, por favor. Bueno, así que aquí tenemos una gran cantidad de lentes intraoculares para elegir
Esto a veces produce lo que se llama una parálisis de análisis o dificultad para escoger. Entonces, también aparecieron otras clasificaciones de lentes de tipo EDOF o de rango extendido, de foco extendido. El lente de foco extendido, bueno, y tenemos una cantidad de fabricantes que se basan en tecnología difractiva y algo de tecnología refractiva también en este tipo de lentes. Siguiente, por favor. Siguiente. Ah, no, sí, es ese. Ahí. No, sí, un antes. Perdón. Y bueno, pero vemos ahora al final de la tabla, aquí es una tabla del doctor Joaquín Fernández de España que la mantiene actualizada periódicamente. En esta tabla aparecen estos lentes denominados lentes monofocales EDOF, en los cuales nos vamos a basar a partir de ahora. En realidad es una clasificación de lentes que ha venido a impactar positivamente en la práctica y los beneficios que están recibiendo los pacientes. Siguiente, por favor. Aquí vemos unas curvas de desenfoque y como podemos entender que es un lente monofocal, ¿qué es un lente monofocal EDOF? Vamos a comparar, las curvas de desenfoque de los distintos lentes intraoculares. Aquí vemos una tabla en la cual podemos visualizar cómo las curvas de desenfoque que vemos en el meridiano vertical de la característica de la calidad de imagen y en el meridiano horizontal vemos la distancia, si es la distancia lejana, mediana o cercana. Este es un lente monofocal, tiene un solo pico en la distancia lejana. Luego vinieron los lentes multifocales que nos dan 3 picos, un pico en distancia lejana, intermedia y cercana, mientras que los lentes EDOF nos dan sobre todo una calidad de visión en distancia lejana y distancia intermedia, pero tiene una caída importante para la visión cercana. Aquí destacamos más claramente que estos son lentes que tienen un solo foco, pero que tienen un incremento en la profundidad de foco, como su nombre lo dice. Si vemos el diseño óptico que tienen estos lentes, vemos que utiliza una modificación óptica refractiva monofocal, aumentando la profundidad de enfoque, generalmente mediante la modificación de frente de onda, nos da una excelente visión de lejos y elimina los problemas de deslumbramiento y halos. Siguiente, por favor. Ya vamos terminando, lo juro, lo juro. Aquí, ¿cómo vamos a evaluar el rendimiento óptico de estos distintos tipos de lentes intraoculares? Bueno, considero que una forma de comparar y validar y escoger el tipo de lentes de cada paciente va a ser la visión lejana, que también funciona para lejos, la visión intermedia, la visión próxima, obviamente, pero también los fenómenos fóticos. Y otra característica que tienen estos lentes son la asequibilidad, o sea, el costo. Y vamos a insistir en estos dos últimos aspectos que no hemos mencionado hasta el momento, porque la ausencia de fenómenos fóticos es algo importante a considerar. Si una persona tiene molestias generadas por los halos, por los lentes intraoculares multifocales clásicos, no hay forma de compensarlo con ningún tipo de lentes. No hay forma de eliminarlos por muy molestos, son muy molestos para el paciente. Y es cambiando ese lente por otro. Esto es un problema en todo tipo de vista. En cambio, los lentes monofocales de rango extendido, cuya debilidad es la visión próxima, no alcanza una visión próxima como los lentes multifocales, es algo que fácilmente se puede resolver con unos lentes de bajo poder para visión próxima. Entonces el paciente es advertido que eso es algo que probablemente va a ocurrir, que va a tener que usar sus lentes. Y otra forma de manejarlo es utilizando una estrategia de monovisión. En ocasiones es preferible cuando se les plantea a los pacientes, es decir, vamos a extender la cobertura del lente, es la micromonovisión comparativamente a la monovisión que estamos obligados a realizar con los lentes monofocales. Y esto es suficiente una diferencia de 0.75 a una dioptría de miopía generar en un ojo el ojo no dominante para tener una cobertura de rango amplio de profundidad de foco y generalmente los pacientes con esa pequeña diferencia la pueden tolerar muy bien y les resuelve las necesidades visuales cotidianas y ya únicamente para las situaciones extremas puede ser que necesiten algún tipo de lente, por supuesto eso va a ser dependiente de las necesidades visuales de los pacientes que más adelante lo vamos a ver con mi compañera Liz. Siguiente, por favor. Aquí ya esta es de las últimas mías, aquí.
de diapositivas. Aquí intentamos graficar de esta manera estas dimensiones de evaluar de los lentes intraoculares y vemos aquí en este meridiano la visión lejana, la visión intermedia y la visión próxima. La ausencia de disfotopsias, es decir, la calidad óptica del lente y la asequibilidad o el costo, y empezamos comparando los lentes de foco extendido difractivos con los lentes monofocales, en donde es evidente la superioridad del lente monofocal de conseguir y un precio mucho menor que los lentes EDOF, y obviamente la diferencia en la calidad visual. El lente monofocal tiene mejor calidad visual que el lente de foco extendido. En cambio, las grandes ventajas del lente EDOF son que nos van a dar visión media superior que el monofocal y visión próxima también superior al monofocal. Pero aquí vemos que hay unos espacios en donde puede caber una nueva clasificación, y esto es lo que encontramos en este graficado en la línea naranja, que es en donde van a ubicarse los lentes mono E2. Vemos que tienen una visión lejana casi tan buena como los lentes monofocales y superior a los lentes de foco extendido clásicos. Una visión media que también esté mucho mejor que el monofocal, igual con la visión próxima sin llegar a ser la visión de una lente de foco extendido o menos de un lente multifocal, perdón. Las ventajas obviamente son la ausencia de disfotopsias, es decir, una mejor calidad de la visión, tan buena como el lente monofocal. Una característica también muy importante de este es que son lentes en donde el costo es ligeramente superior al costo de un lente monofocal. Es mucho más económico que un lente multifocal o EDOF difractivo. Esto les permite a los pacientes acceder a estos beneficios, ya voy a terminar, sin involucrar costos excesivamente elevados y bueno, bla, bla, bla. Siguiente. Por favor. Aquí. Bueno. ¿Qué modelos tenemos disponibles hoy por hoy en nuestro medio? Vemos que el lente que tuvo una introducción más temprana en nuestro medio fue el modelo de Eyhance Techniques de Johnson & Johnson. Y estos lentes tienen una elongación de foco generado por un incremento de la potencia de forma continua de la periferia hacia el centro. La efectividad, el poder óptico del lente va a ser independiente del poder general del lente, tanto un lente de bajo poder como un lente de mayor poder en dioptrías para visión lejana van a tener el mismo incremento en la parte central. Es un lente biconvexo con la superficie anterior, es continuo de asfericidad de orden superior, es un lente de material de excelente biocompatibilidad de asa en C abiertas que permite manejar cómodamente. Siguiente, por favor. Los modelos disponibles, bueno, también está otro lente disponible, el lente Ray 1 de Rayner llamado EMB, que es visión monofocal extendida, que juega con la esfericidad positiva central, y los fabricantes proponen planteando una micro o monovisión, y este lente fue desarrollado en colaboración con el doctor Graham Barrett. Siguiente, por favor. También está el de Physiol, tiene el diseño ISOPURE, el cual destaca en el diseño isofocal, al que puede alcanzarse alrededor de una dioptría de adición. Eso es más o menos lo que se obtiene de adición con estos distintos tipos de lentes. ¿Qué logramos con esto? Las necesidades de una persona de vida activa, es decir, distinta distancia media, que es entre medio metro y 1 metro. Esta distancia la necesitamos con mayor frecuencia. El uso de celulares, tecnologías, nos obligan a buscar una opción que nos permita ver pantallas a esa distancia, y las personas en general están dispuestas a utilizar un lente de adición menor si es que necesitan para ver detalles de cerca. Siguiente, por favor. Bueno, también es una buena opción para personas que son de temperamento obsesivo-compulsivo, obsesionados con los detalles, porque en general a estas personas les incomoda mucho más la presencia de fenómenos fóticos, sobre todo en la noche, y tenemos que recordar que la presencia de estos halos alrededor de las luces no se pueden resolver, no se pueden bloquear con ningún tipo de lente, y la gran mayoría de personas aprenden a manejarlo de alguna manera con el paso del tiempo, lo que decíamos la neuroadaptación. Pero los lentes difractivos siguen teniendo una indicación como opción para aquellas personas cuya personalidad es de tipo A. Y estos los hace candidatos para este tipo de lentes. Ahora bien,
Si hay candidatos para todo tipo de lente, el punto número 1 a plantearse al paciente es que el lente perfecto no existe, perdón. Entonces, tenemos que adecuarnos a las necesidades de cada paciente individualmente. Si es una persona, no sé, que conduce muy poco, sale muy poco de su casa y disfruta mucho leer sin utilizar ningún tipo de ayuda, entonces se le explica que la única forma como puede lograr esa visión es a costa de molestias alrededor de las luces en las noches. En conclusión, nuevamente, los lentes monofocales de foco extendido o lentes monofocales EDOF son perfectamente adecuados y han venido a resolver las necesidades visuales de personas que están dispuestas, interesadas a lo que se necesita tener una muy buena visión en la distancia entre medio metro en adelante, es decir, trabajo de escritorio y pantallas. Siguiente, por favor. Bueno, aquí, en conclusión nuevamente, los lentes monofocales de foco extendido, lentes monofocales EDOF, son perfectamente adecuados, han venido a resolver las necesidades visuales de las personas, para pantallas y eso. Siguiente, por favor. Aquí ya mi última diapositiva, desafío. Aquí yo hice una pregunta que es lo que como cirujanos nos vamos a enfrentar día a día, que es elegir el lente. Entonces, para un paciente que tiene cataratas, que conduce mucho y lee relativamente poco, le sugeriríamos un lente monofocal o monofocal plus, mientras que un paciente que lee mucho o trabaja mucho de cerca, pero conduce poco, le sugeriríamos un lente multifocal. Ahora bien, ¿qué lente se le sugeriría a un paciente que conduce mucho, inclusive por las noches, y también realiza mucho trabajo de cerca? ¿Por qué recomendaríamos ese lente? ¿Cuál es su opinión? Aquí me gustaría saber la opinión del doctor Guillo. Yo tengo una opinión sobre esta pregunta que me planteé e investigué. Aquí, bueno, lo que yo investigué es que un monofocal EDOF es el que mejor pudiera adaptarse a las necesidades del paciente, aunque puede tener cierta limitación en la visión cercana, pero pudiera apoyar con elementos como unos lentes únicamente para visión cercana, como al momento de la valoración, que el paciente lo considere necesario. Le recomendaría una mini monovisión con EDOF, ya que al manejar mucho, bueno, a los pacientes que manejan mucho, evitaríamos las disfotopsias y con la mini monovisión podríamos compensar la dificultad para leer letras muy pequeñas. No sé qué opine el doctor con su experiencia de técnicas mix and match con lentes EDOF. Si puede darnos su opinión, por favor, doctor. Muy bien, bueno. La técnica mix and match. Dijeron cosas muy interesantes, describieron bien bastante lentes ya desde que inició todo esto, que al paciente se le trata de dar multifocalidad. Realmente la técnica mix and match está siendo manejada o influenciada por una sola compañía, un solo laboratorio. Esto es debido a que durante años ellos no tuvieron un lente trifocal, tuvieron un lente bifocal en aquel entonces. Otras marcas ya tenían un lente trifocal. Entonces, para no quedarse atrás, pues sugirieron o inventaron hacer una técnica en la cual a un ojo le ponían un lente que podía tener una adición para cerca y en el otro ojo un lente que les daba visión intermedia y lejana. Entonces, a partir de ahí se agarró esa técnica, una variante para algunos pacientes. Más sin embargo, ya en estos momentos se tienen tanto lentes multifocales, mejor llamados trifocales, lentes de tipo bifocal que ya se colocan muy poco, lentes EDOF, que es de un foco elongado o extendido, y lo último que explicó doctora, que serían los lentes que son monofocales plus, en los cuales no tiene como tal una transición óptica, no tiene una adición, pero
la aberración esférica central, que es positiva, nos aumenta la profundidad de foco para que la paciente o el paciente pueda tener una visión aceptable intermedia. Más bien, aquí yo les hago una pregunta. Y va en general, tanto para todos los doctores que están conectados. Si ustedes dividen su trabajo en %, o sea, sus actividades, ¿qué tanto % de su día le dedican a una computadora? ¿Y qué tanto % de su día se lo dedican a su celular o tableta o documentos? ¿A qué estamos hablando? Computadora es visión intermedia, que va después de los 45 centímetros a los 60. ¿Y cuánto tiempo de su día ya todo lo hacen por medio del celular o tableta? Visión cercana, 30, 40 centímetros. Entonces, respóndanme ustedes, ¿qué utilizan más actualmente? ¿Computadora o celular o tableta? Del celular. ¿Usted, doctora? Celular también. ¿Alguien más que quiera responder que utilizan, si computadora o celular más? La tablet. Muy bien. Entonces, ¿qué prefieren que les restauren cuando se tengan que operar de catarata? ¿Qué prefieren que les restauren más actualmente? ¿Visión cercana o intermedia? ¿Usted, doctora Fernanda? También, doctor cercano. Ok. Hay que ponerse a pensar que las actividades actuales son principalmente cercanas y lejanas. La visión intermedia, que llamémosla es computadora, ya prácticamente no se utiliza. Casi, o sea, sí, pero no como antes, en el sentido de que hace muchos años, posiblemente algunos de ustedes estaban naciendo, era computadora, no había WhatsApp, no había correo electrónico en el celular, empezaban a salir los Blackberries, pero todo era send me an email, para que la doctora Fernanda me entienda, ya ve que try, ¿no? Tree. Entonces, anteriormente al paciente lo que necesitaba era la computadora, porque era donde se trabajaba. Ya ahorita ya lo que se trabaja es cercano. Entonces, ustedes, doctores en general, tienen un complejo de muchísimos lentes intraoculares. Monofocales, E2, trifocales y monofocales plus, que esos ya están llegando y van a llegar todavía más. Depende de lo que ustedes quieran. Ustedes pueden colocar el lente, obviamente, económicamente, que el paciente puede. Y segundo, pues, mayor actividad que hagan los pacientes. Aquí la doctora Dizaba dijo algo que yo muchas veces se los repito en la consulta cuando rotan conmigo. El peor error es creerle a un optómetra la visión. ¿Por qué? Porque el optómetra es técnico. Y el optómetra, ¿qué hace? Mide a 30 centímetros la visión cercana. 30 centímetros. ¿Por qué? Porque lo hacen con foróptero. En México existe un sobrepeso impresionante. Entonces, el paciente que tiene sobrepeso lee o muy arriba, porque la panza no lo deja, o lee muy abajo, casi en las piernas, por lo mismo de la panza. Entonces, al paciente, eso, doctora Dizaba, la felicito, le tiene que decir a qué distancia de lectura lee. Porque si lo mandan con el optómetra y utiliza el forópter,
lo pone a una distancia fija o le baja una reglita que le queda exactamente a 30 centímetros. Y el otro error que se comete es que el paciente después de los 40 es más 1, después de los 50 es más 2 y después de los 60 es más 3. Y si está operado de catarata, forzosamente es más 3. Yo les he demostrado que es más 1,75 o más 2, cuando quedan neutro, obviamente. Si ustedes le dan más 3, hacen que el paciente lea cerquita, no a la distancia habitual de lectura. Este gran preámbulo, ¿por qué lo digo? Porque según la distancia que lee el paciente, también es el lente que ustedes le pueden recomendar. Si el paciente es tipo Michael Jordan o es un paciente que tiene Marfan o Michael Phelps que tiene unos brazotototes, el paciente va a leer a una distancia mayor a la promedio. Entonces ese paciente le va a ir mejor con un EDOF que con un trifocal. Si el paciente es muy miope o miope, que ve muy bien de cerca, siempre va a comparar su visión de cerca, previa a la cirugía, después de la cirugía. Entonces el lente trifocal siempre le va a decir, antes veía mejor, doctor. Entonces tienen que valorar todo eso. Y en el sentido de este tema de mix and match, si ustedes tienen ya lentes intraoculares que a ambos ojos les pueden dar la misma visión al mismo tiempo, no hay un motivo real para hacer un mix and match, realmente. Excepto, doctores, ¿en qué casos creen que sí puedan poner una combinación, un blend, como también le llaman, de un trifocal y un EDOF o un monofocal y un EDOF? Profesionales de la salud, ¿Por qué? pensaría en tener su visión lejana y cercana, no sé, Doc, para la exploración, para manejo de instrumental, para operar. Pues es lo que se me ocurre. No sé, yo qué tiro también lo utilizaría para tener buena visión lejana y tener un poco de visión cercana. Intermedia, perdón, intermedia, porque la dos es intermedia. Ok, usted es cazador o tiro deportivo. Ajá, de hecho está contraindicado los trifocales para nosotros. Nosotros no, o cualquier persona que maneje un arma de fuego está contraindicado el trifocal. Es correcto. Así es. Si usted le ponen un mix and match o un blend, ¿qué pasa con la estereopsis? No va a tener estereopsis, Doc. Entonces, lo del instrumental que acaba de decir y las revisiones en lámpara de hendidura y en microscopio pueden verse afectadas por un tiempo hasta que haya la neuroadaptación que comentaron las doctoras, ¿correcto? Sí. Muy bien. ¿Quién más? ¿En qué otro caso? Pilotos, pone aquí un doctor. En pilotos la ley contraindica por completo cualquier lente de tipo multifocal, porque les cambia también la percepción de colores y no se puede, sobre todo para piloto comercial. Pilotos privados, no hay tanto problema. Comercial, en teoría, no es posible lentes multifocales. ¿Algún otro valiente? ¿Nadie? Bueno, les voy a tener que decir. Cuando existe un problema leve macular que no va a evolucionar, o sea, digo, una posible cicatriz perifoveal, una cuestión de una degeneración macular seca, o sea, nada más puros drusas, pero con una buena visión. Un paciente raro, mexicano, pero diabético bien controlado, obviamente ya añoso, no joven,
Esos pacientes se puede colocar un EDOF, un mix and match. ¿Por qué? Porque el lente multifocal, acaban de decir, que tiene un porcentaje de pérdida de luz, que va de un 12 a un 16%, según cada casa comercial así lo reporta. Hoy, de hecho, estuve platicando con el doctor que está rotando conmigo ahí en consulta, un poquito respecto a eso. Entonces, un ojo enfermo no está recomendado. No es que no se pueda, pero no está recomendado colocar lente multifocal. ¿Por qué? Porque si ya tiene cierto daño y todavía le privamos un porcentaje de ingreso al ojo de luz, pues obviamente la visión no va a ser buena. Pero si es un paciente que tiene un problema leve, no progresivo, el lente EDOF sería muy bueno, porque al paciente uno le dice, va a mejorar lo más que se pueda la visión lejana y todavía va a recuperar algo de visión intermedia y se va a defender en la visión cercana. ¿Ya ven la diferencia? Entonces, la técnica mix and match es buena si ustedes piensan en el paciente. Si piensan obviamente en para qué necesita el mix and match, pero ¿de qué sirve ponerse de un lado un tenis y del otro lado un zapato? Si pueden colocarse en ambos pies el mismo tipo de zapato. Si pueden colocar en cada ojo el mismo lente, yo creo que es lo más natural. Pero son técnicas que ustedes pueden obviamente hacer y ver resultados. No sé, experiencias suyas que tengan, que han visto, que han escuchado, que han leído, porque así como la doctora pone desafío, paciente que tiene cataratas que conduce mucho y lee relativamente poco. A ver, doctora Fernanda. Paciente conduce mucho y lee poco. Ese paciente le llega a consulta, ¿qué le pondría a usted? Pues si conduce mucho, o sea, necesita la visión lejana, y si lee poco, pues no necesita tanto la cercana. Entonces un monofocal podría estar bien, o un EDOF, o la monovisión que comenté, o sea, que al manejar mucho se evita las disfotopsias al ponerle el EDOF, y con la mini monovisión se compensa además la dificultad para leer las letras muy pequeñas. Muy bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna opinión distinta o alguna otra respuesta? ¿Nadie? Pues yo creo que explicaron muy bien, doctoras, porque nadie tiene dudas. Todavía no hemos terminado, faltan los artículos de la doctora Viz. Adelante. Doctor, yo tengo una duda sobre, distinto a lo que ponía la doctora Fernanda en estos momentos. Ahorita preguntaba sobre una experiencia y hablaba sobre el uso en los pacientes, por ejemplo, con patología macular. Yo desde antes de entrar a retina tenía un poquito controversia respecto a ese tema, especialmente porque tuve una experiencia muy negativa con los lentes Vivity, porque si acaso llegan a un J3, siendo generosos, J4, J3, y en la mini monovisión les va muy mal, les va mucho mejor a los monofocales EDOF que al lente Vivity en la mini monovisión. Y el lente Vivity, así como algunos otros, surgió como una respuesta a los diabéticos, como el paciente diabético que no le podemos poner el trifocal por lo que ya se explicó, en los cuales no es una buena idea. Entonces, en los pacientes diabéticos, usualmente hablamos de si está estable o no está estable, pero pues eso es una moneda al aire. Mencionar si el paciente está estable o no está estable, yo preferiría pensar que en cualquier momento puede no estar estable. Y
en los pacientes diabéticos, pues obviamos los trifocales y pensamos en poner un monofocal EDOF, y si hacemos una minimonovisión de 1.25 dioptrías, fácilmente alcanzamos un J2 y es un muy buen resultado. Pero estamos hablando de un paciente que si en algún momento tiene un edema macular clínicamente significativo, si le da en el ojo hemétrope, quedó miope de un ojo y el otro con una muy mala visión. Y si le da en el ojo miope, pues quedó 20-20 con el ojo que no tiene maculopatía, pero pues se perdió por completo la minimonovisión. Entonces, en esos pacientes, según le entiendo, ¿cuál es la conducta que suele preferir? ¿Colocar monofocal EDOF ambos hemétropes? Sí, yo, o sea, mi experiencia, si es la pregunta, o sea, yo dije posibilidades de un lente EDOF, porque como les dije hace ratito, para mi gusto el lente EDOF es un lente atemporal, muy bueno, pero ahorita el trabajo es cercano, no es intermedio. Yo la verdad es que independientemente de las marcas, un lente EDOF lo utilizo poco, pero si es un paciente diabético, yo prefiero ponerle un lente monofocal, pero si como dije, es un paciente de esos raros mexicanos, que es bien controlados y que uno ve que ya tienen 20 años diabético y que las lesiones son mínimas o inexistentes en retina, sin problema pondría un lente EDOF. Yo entiendo lo que acaba de decir, usted tiene toda la razón respecto a un edema macular, pero ojo, le recuerdo, doctor, que últimamente se están operando pacientes cada vez más jóvenes para catarata o facorrefractiva. Y obviamente de ahí, si un paciente se opera a los 40 años para hacerle facorrefractiva y a los 5, 8, 10 años después le diagnostican diabetes, pues yo creo que ahí más bien está el punto de discusión. ¿Estamos operando pacientes demasiado pronto para mejorarles visión o a todos los pacientes les tenemos que hacer firmar una carta compromiso de que se van a cuidar muy bien para que el lente les dé la máxima visión posible? Entonces, si nos queremos ir a la segura, lente monofocal. Si en su experiencia dice, voy a hacer una micro monovisión, adelante, son alternativas. Y si dice, no, este paciente yo mejor me voy y me voy con pies de plomo y le pongo nada más puro monofocal hemétrope, listo. O sea, yo creo que todas esas alternativas son posibles y ninguna es mejor que otra. Es cuestión de experiencia y lo que usted le quiera dar a su paciente. Gracias. ¿Qué más sigue, doctora Fernanda? Pues las siguientes diapositivas ya no son mías, pero no sé si qué tanto tiempo tengamos, porque si es un tema extendido, ya serían de DIS, que son discusión de artículos y conclusiones. Pero ¿No? Que haga un pequeño resumen de lo que leyó para, si hay obviamente más dudas, poderla, que se respondan. Pues yo creo, Doc, que me voy a pasar nada más a un artículo que se me hizo muy interesante. Me parece. Es que así como encontraron muchas cosas, es un tema muy amplio porque no hay un consenso. Por eso les Ajá. digo, no existe hacer una micro monovisión o una monovisión versus un E2 versus un multifocal versus un monofocal. Todas son alternativas y todas bien hechas son igual de buenas. Entonces, por eso pudieron haber encontrado 20 artículos y de los 20, pues es como decir, vimos que este es superior a este, pero no mejora al otro. Entonces, si quiere haga un resumen de lo que mejor le pareció para que hagan sus conclusiones. Ok, está bien. Voy a hablar sobre este artículo que es de glaucoma.
vamos a checar sobre los lentes multifocales en glaucoma. Estos son algunos casos especiales en los cuales el paciente pueden ser aptos para la colocación de lentes multifocales, como hipertensión ocular, glaucoma preperimétrico leve, sospecha de glaucoma, glaucoma de ángulo cerrado. Estas usualmente pues son las desventajas de la aplicación de lentes multifocales en glaucoma, que puede haber una reducción del contraste de sensibilidad, riesgo de deslumbramiento, halos, diplopia, problemas de visión nocturna, interferencia con seguimiento de glaucoma, disminución de sensibilidad visual en perimetría del campo visual. Y pues también esto puede ser que no son contraindicaciones, como ya habíamos comentado, que es patología ocular, patología macular o también pseudoexfoliación. Me voy a ir a lo del artículo. ¿Ok? Este es un artículo de investigación que habla principalmente sobre la función visual y la satisfacción de pacientes con lentes intraoculares multifocales en pacientes con glaucoma y degeneración macular relacionada con la edad seca. Y también este estudio se hizo en pacientes sanos. El estudio compara la función visual entre estos tres grupos, los cuales se realizó este estudio en un hospital en San Carlos, en Madrid. Incluyó 38 pacientes en total. 11 pacientes eran el grupo de control, los cuales eran los sanos. 9 pacientes eran los que tenían glaucoma preperimétrico y 9 pacientes fueron con glaucoma y otros 9 pacientes eran los pacientes con degeneración macular. El estudio dividió a los pacientes con glaucoma en dos, como ya comenté. El daño glaucomatosa se clasificó según la clasificación de Hoda. Los métodos incluyen la medición de la agudeza visual no corregida a distancia, la refracción subjetiva, la evaluación de la agudeza visual de contraste bajo al 10%, contraste medio al 50%, la función de sensibilidad al contraste binocular, las curvas de desenfoque binocular y la realización del cuestionario CAT-QUEST-9. Esa es una de las tablas que se pusieron conforme a los grupos de los pacientes, que es el grupo control, el grupo de glaucoma preperimétrico, el de glaucoma y degeneración macular asociada a la edad. Aquí viene qué tipo de lentes se les aplicó a cada grupo, lentes bifocales, trifocales o EDOF. En pacientes sanos, el bifocal fue en un 27%, trifocales en 72%, en glaucoma preperimétrico, bifocales 77.8%, trifocales en 22.2%, en glaucoma bifocal, en glaucoma normal 77.8%, trifocal 22.2%, y en degeneración macular asociada a la edad seca, bifocal en 33%, trifocal 55%. Y bueno, esta es la tabla ya de resultados del estudio, la cual principalmente habla de la agudeza visual dado en LogMAR, la cual concluye que los pacientes con el grupo control tuvieron una mejor agudeza visual que los pacientes con glaucoma y con degeneración macular. En todos los resultados, a excepción de la agudeza visual corregida binocular en un 10% de contraste. Los pacientes en el grupo de glaucoma preperimétrico tuvieron una menor agudeza visual que los pacientes del grupo control, pero una mejor agudeza visual que el grupo de pacientes con glaucoma y degeneración macular asociada a la edad. Sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Como conclusión, los pacientes con glaucoma o degeneración macular asociada a la edad seca con lentes intraoculares multifocales tuvieron una menor agudeza visual monocular que el grupo control. Sin embargo, la satisfacción de los pacientes fue mucho mayor en el grupo de degeneración macular asociada a la edad. No hubo diferencia clínica significativa en la agudeza visual en pacientes con glaucoma preperimétrico y el grupo control. Por lo tanto, pues los lentes multifocales se pueden considerar una opción en pacientes con glaucoma preperimétrico. Creo que eso es lo más importante de los otros artículos, doctor. Sí, perfecto. Fue más o menos lo que platicamos hace ratito, que se pueden colocar. Muy bien. Pues yo nomás
ayudo a coordinar, pero ustedes son las que mandan, entonces, Pues sí, de nuestra parte creo que ya sería todo, porque ya nos pasamos de tiempecito. ok. Gracias a todos por su participación, por su asistencia y si hay más preguntas, pues aquí está el experto, el doctor Guillo, en lo que podamos responderles también. Si no, ya nos despedimos. Si no hay más preguntas. Muy buena clase, chicas. Doc, pues yo justo ahorita que comenta eso y haciendo la revisión justo hoy, se operó mi papá de catarata y tras pensarlo mucho de qué le pongo, o sea, realmente mi papá es, les platico un poquito el contexto, es ingeniero civil, conduce mucho, su visión cercana, no, sí la usa, pero no tanto, toda la vida tuvo una visión perfecta, lejana, y a raíz de un problema que tuvo reumatológico le salieron cataratas por el uso de esteroides. Entonces, ese fue como el tema con él y lo pensé muchísimo. Dije, le pongo multifocal, el clásico que, sí, voy, el clásico que te ven, pero decidí irme por un monofocal, la verdad. O sea, mi papá nunca se ha quejado de usar lentes para ver de cerca, ese no era su problema, sino que ya no veía de lejos. Y pues me fui a la segura y a la confiable, por un monofocal, y ahorita viendo la revisión, pues no me arrepiento nada, la verdad, creo que he leído muy bien. Y hoy se operó y pues está contento a sus horas de posoperado. Vamos a ver cómo. Excelente, doctora. Gusto saludarla. Igualmente. Me da mucho gusto que qué bueno que todo salió bien y súper buena lección. O sea, como les digo, jamás podemos decir que un lente es bueno para todos. Existen muchas alternativas, muchas posibilidades de hacer, ¿cómo se llama? Mix and match, como le llama un laboratorio. Y bueno, la idea es, como usted dice, según necesidades del paciente, ponerle lo mejor posible, ¿no? Y el chiste de lo que veían, mejorarles un poquito más, jamás hacia atrás. Muchas gracias, Doc. Un gusto saludarlo y felicidades, chicas. Gracias, Ceci. Felicidades a tu papá otra vez. La doctora Laura levantó la mano. Hola, ¿me escuchan? El doctor Gutiérrez de Guatemala quiere comentar algo sobre el tema. A sus órdenes, doctor. ¿Cómo está, doctor Guillermo? Muy bien, buenas noches. No, Buenas pues noches. aquí tratando de compartir un poquito su excelente, tanto conferencia como comentarios. Pues casualmente están aquí los jóvenes y los compañeros de todos escuchando la plática y también me pidieron que tal vez apoyara un poquito en la opinión que probablemente no va a ser muy diferente a lo que han hablado, pero quizás así resumidamente podría decir lo siguiente. Uno, que cuando existen demasiadas probabilidades, demasiadas varianzas, yo creo que no existe algo que es perfecto, que es lo ideal. Entonces, por lo tanto, tenemos que recurrir al mix and match, a lo que es el lente plus, al lente, digamos, de visión extendida, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo ideal? Y yo creo que en esa ruta vamos. Estamos buscando un lente que maximice y que se llame tal como se habla, un lente premium, que maximice tanto visión de lejos, intermedia y de cerca, sin los efectos que lamentablemente se tienen en la actualidad. Así que yo creo que en esa dirección van. Creo que el EDOF va un poquito en esa dirección y actualmente está lo que se llama el Synergy, el Blue, y creo que la vez lo han escuchado. Es un lente que probablemente va a minimizar la necesidad de hacer mix and match, que es un lente que tiene una mejor capacidad de visión cercana, intermedia, lejana, y que probablemente va a tener menos efectos a visión lejana. Yo no tengo ninguna experiencia con este lente todavía. Es un lente que estará llegando a Guatemala apenas. Y no sé si el doctor Guillermo tendrá alguna experiencia con el Synergy, el OptiBlue, que es un lente, como digo, nuevo, que aparentemente va a disminuir la tasa de estar haciendo mix and match
pero es algo que todavía no tengo experiencia personal, pero creo que la dirección de todos estos lentes va en esa línea. Uno, que tengamos visión buena de lejos, intermedia, de cerca, que exista una mayor facilidad de adaptación sensorial. 3, que minimice los síntomas que producen muchos de ellos. Y realmente si se logra eso, yo creo que vamos en un momento dado a involucrarnos prácticamente en todos, con todo lo que es cirugía de catarata, en una alta probabilidad con esto. Lo último, que es algo importante que quiero que vean, y eso lo hemos platicado mucho en el paciente de metro. Paciente metro que es menor de 50 años. Ningún lente intraocular va a tener la misma calidad de visión que un paciente normal. Ojo, antes de los 53 años, principalmente, o 55, yo nunca pongo lente intraocular de premium en un paciente que sea emétrope. ¿Por qué? Porque la calidad de visión que el paciente va a lograr nunca va a ser la calidad de visión que tienen de manera natural. Entonces, en lo que es faco refractiva, es por lo menos una opinión personal, que es una cosa que hago en la práctica. Uno, evito en el paciente metro, que menor de 55 años, usar lentes intraoculares premium. 2, uso mix and match, un EDOF de uno trifocal, en algunos casos, pero uso mucho lente trifocal binocular, porque da una excelente visión de lejos, intermedia y de cerca, y posiblemente voy a hablar de marcas. He puesto lo que es el Panoptic, he puesto el Atelisa y he puesto el Reiner. Y cada vez más estoy poniendo Reiner porque realmente nos da una muy buena calidad de visión. Muy probablemente, cuando tengamos acceso ahorita al Synergy Optic Plus, posiblemente voy a cambiarme un poquito a este tipo de lentes y vamos a ver qué experiencias encontramos. Así que eso es lo que yo podría decirle resumidamente, doctor Guillermo Ábalos, con respecto a lo que es la experiencia personal. Yo creo que todo el mundo debemos estar muy consciente de sus limitaciones, de sus bondades, en qué pacientes no colocarlos, en qué patologías realmente no deberían estar colocados. En otras palabras, ser muy selectivo e individualizar el tipo de lente intraocular de acuerdo a sus actividades y circunstancias, digamos, patológicas o anatómicas del paciente. Así que eso es lo que yo podría resumir en final y creo que fue una excelente reunión y de veras los felicito a todos porque creo que están en un buen punto. Gracias, doctores. Gracias, doctor. Okay. Cuídate mucho. Muy bien. Bueno, pues tuvieron ahí ya palabras del maestro, en el cual yo creo que son cosas muy ciertas, que también lo ven aquí porque es, digamos, lo más ético, eso de no operar a menores de 55 años con lente multifocal, sobre todo son emétropes. Hoy también al doctor Emiliano le tocó una explicación hacia un paciente, algunos de ustedes ya les ha tocado. Porque acuérdense que el lente intraocular es una prótesis y como prótesis va a dar una función similar al órgano, o sea, o a la estructura. Entonces hay que tener cuidado y como también ya el doctor dijo, tenemos un abanico y vienen lentes nuevos, un abanico de muchos tipos de lentes que más bien depende de ustedes qué colocar, qué poner para que tengan resultados excelentes. Buenas noches. Yo también quería nada más como reforzar que creo que el mensaje a llevar, si está de acuerdo, doctor Guillo, es eso, o sea, que tenemos muchas opciones y no hay que casarse con nada. Y creo que lo más importante viene de la clínica y de revisar bien al paciente. Si nosotros revisamos bien todo lo que nos está pidiendo el paciente y todas las patologías que puede llegar a tener el paciente, va a estar contento con lo que se le ponga, ¿no? Y obviamente también explicarle los beneficios y los efectos adversos que puede tener con cada lente, ¿no? Yo creo que la información y lo que le explicamos al paciente es lo más importante, obviamente, repito, con la clínica, ¿no? Siempre revisar súper bien a sus pacientes, porque luego sí pasa que hay casos con, no sé, patologías maculares y que le pusieron el lente más moderno y más caro que existe en la vida, pues no va a tener un beneficio, ¿no? Entonces, siempre individualizar y siempre revisar muy bien a sus pacientes para poder tomar la opción de mejor beneficio para el paciente. Y como dice el doctor, siempre ofrecerles algo más,
no restarles lo que ya tienen, ¿no? Creo que ese es el mensaje a llevar todos a casa, que hay muchas opciones y como tenemos muchas opciones, tenemos de dónde elegir, pero siempre sabiendo cuáles son los beneficios que nos dan estas opciones. Doctor, sí, me refería al problema del Bioptics ahorita por chat, es porque los pacientes de 45 55 años son un problema o un reto muy grande en ese tema, porque si se operan de cirugía refractiva, queratorefractiva, el Bioptics genera pues todos los problemas que ya sabemos, el Bioptics a futuro, la disminución de la sensibilidad al contraste, la monovisión, el problema del cálculo del lente, cuando se tenga que calcular el lente. Y digamos que en el Pentacam, algunas herramientas se pueden usar, pero pues genera mucha controversia para para algunos cirujanos, la edad a la hora de hacer la cirugía facorefractiva en vez de queratorefractiva sigue siendo un tema de discusión. Es por eso que lo mencionaba. Yo he visto, el Synergy lo usé una vez, tenemos también otras opciones como el Intensity y el Lentis Comfort, que todos son multifocales EDOF. Y el problema de eso es usar el Pentacam y tener córneas que no sean córneas, que sean córneas multifocales y terminar con pacientes con sensibilidades al contraste muy bajitas. Entonces, más orientado a ese tópico me refería al hablar del problema del Bioptics que puede generar el hacer cirugías refractivas a pacientes, digamos, de 50 años, que sabemos que no van a tardar en una cirugía de facomulsificación. Ok, doctor. Sí, nomás que está usando un término no correcto traen ahí como que una confusión de por edades y todo, según mi punto de vista. El Pentacam lo menciona porque pues es el calculador yo creo que está usando. Recordemos que el Pentacam es tomógrafo, porque tampoco es topógrafo 100%, es tomógrafo, y le pusieron la opción de análisis refractivo, córnea, todo, pero jamás va a superar a sus conocimientos. Entonces, si usted considera longitud axial, queratometrías, no importa la edad del paciente, usted ya sabe o puede plantearse qué tipo de tratamiento tiene el paciente previamente, viendo la imagen de la topografía, cara anterior, cara posterior, y obviamente ya con las fórmulas que hay, tercera, cuarta generación de inteligencia, pues ya es más fácil. Y ahora, de las edades, bueno, las edades es, cuando les explico a los residentes cuando rotan conmigo. La naturaleza es muy sabia. Si usted quiere tener buenos resultados, jamás vaya en contra de la naturaleza. Si usted quiere tener a veces, ojo, resultados no esperados o inclusive malos, vaya en contra de la naturaleza. Le pongo un ejemplo de 10 segundos para ya no alargar más esto y que no se nos aburran. Un paciente que se opera de LASIK se puede operar de los 18, 19 años hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque después de cierta edad vienen cataratas, como usted bien lo dijo. Entonces, un paciente que le quiere colocar un lente intraocular, porque si es candidato a los 20, 30, 40 años, sí se puede corregir con un lente fáquico, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa más bien es la cuestión. Por eso ahorita comenté que yo creo que más bien se están operando pacientes muy jóvenes o más jóvenes con un lente intraocular, así como lo dijo el doctor Rudy, que no está diseñado para edades jóvenes. Después de los 55 hay una baja de visión muy notoria lejos y cerca, después de los 55. Ahí se va a recuperar visión. Antes de los 55 difícilmente. Entonces, ¿cómo se llama? Después de cierta edad se puede hacer una cosa, antes de cierta edad no. La naturaleza sí lo indica. Cuando el problema es en el cristalino, lo sustituimos con una prótesis. Cuando el paciente joven no se puede operar porque no le dan sus córneas, porque tiene queratocono, entonces la naturaleza indica
que no se le va a quitar el cristalino. Que lo podamos hacer es otro punto de vista. Y ya después de eso vienen los problemas para cálculo de lente. Entonces, hay que respetar el ojo, hay que respetar edades y hay que respetar procedimientos por naturaleza. Y un buen cálculo, no importa si lo hace con cualquier equipo, pero el Pentacam es un equipo excelente, más sin embargo es un tomógrafo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente también ya lo que dijo la doctora Betty hace unos minutitos, también excelente. Jamás, chicos, se casen con un lente, jamás digan este es el mejor, jamás digan este es el peor. No hay algo mejor, no hay algo peor. Todo es igual de bueno y sus manos y sus conocimientos es lo que lo van a hacer todavía mejores. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. gracias, doctor. No, pues gracias a ustedes. Ustedes fueron las que hicieron todo. Un honor, un placer que me hayan invitado y ya saben que lo que necesiten siempre aquí estamos. ¿Ok? Gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos. Gracias a todos los doctores que se conectaron y miren, la sorpresa que hasta el doctor Rudy estaba conectado, entonces se lucieron. Gracias, doctora Betty, gracias a todos. Saludos, doctor, gracias. Cuídense, buenas noches. Gracias, Descansen. doctor. Buenas noches. Gracias, Doc. Bye, cuídense.